¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de tu yo cotidiano, como si una parte más sabia y profunda de ti mismo intentara guiarte? Según Carl Jung, ese proceso de conexión con tu yo superior es más real de lo que imaginas, y puede ser la clave para desbloquear un nivel de conciencia más pleno y auténtico. El despertar del yo superior es un evento trascendental en el camino de individuación descrito por Carl Jung. Este proceso comienza como una inquietud interna, una sensación de que hay algo más grande y profundo esperando ser descubierto. No es un momento repentino de iluminación, sino una acumulación de experiencias y reflexiones que llevan a la persona a cuestionar su existencia y sus objetivos en la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mi propósito? Estas preguntas emergen como una especie de eco desde lo más profundo del inconsciente. Según Jung, este llamado no es simplemente un deseo de superación personal, sino una necesidad intrínseca del alma de conectarse con su totalidad. El yo superior, también conocido como el sí mismo en la terminología junguiana, es la representación de nuestro potencial máximo, la totalidad de nuestro ser integrado, más allá de las divisiones del ego y del inconsciente. Este despertar ocurre frecuentemente en momentos de crisis personal. A menudo, eventos como una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido o incluso una enfermedad grave pueden actuar como detonantes para este proceso. Estas experiencias nos fuerzan a mirar hacia adentro, a buscar respuestas en lugares que antes evitábamos. Jung enfatizaba que estas crisis, aunque dolorosas, no son castigos sino oportunidades para la transformación y el crecimiento. Una de las primeras señales del despertar del yo superior es la aparición de una sensibilidad aumentada hacia las señales internas y externas. Las personas comienzan a notar patrones, emociones recurrentes, o incluso sueños que parecen tener un significado especial. Este despertar puede sentirse como una conexión renovada con la vida, donde todo parece cargado de un propósito más profundo. Por ejemplo, una persona podría descubrir un interés súbito en la meditación, la espiritualidad, la naturaleza o incluso en el arte y la filosofía, como herramientas para explorar su mundo interno. Estas nuevas inclinaciones no son casuales. Son una forma de acercarse a lo que realmente importa, dejando de lado las distracciones superficiales. En este contexto, el ego, que durante gran parte de nuestra vida actúa como el capitán de nuestra psique, empieza a ceder espacio al yo superior. Esto no significa que el ego desaparezca o sea destruido, sino que se pone al servicio de algo más grande. El ego es necesario para la interacción en el mundo material, pero no puede liderar el proceso de autodescubrimiento, porque está demasiado apegado a las ilusiones y las máscaras sociales. El despertar implica un cambio de liderazgo interno, donde el yo superior comienza a guiar al ego en lugar de ser su prisionero. Una vez iniciado este camino, las personas también experimentan un cambio en sus relaciones con los demás y con el mundo. Las interacciones dejan de ser meramente funcionales o superficiales y adquieren una dimensión más auténtica y significativa. Se desarrolla una capacidad para la empatía profunda y surge un deseo de contribuir al bienestar de los demás. Este cambio no se impone como una obligación moral, sino que brota naturalmente del reconocimiento de que estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. El despertar del yo superior implica confrontar las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, un proceso que Jung denominó enfrentar la sombra. Enfrentarse a la sombra puede ser incómodo, ya que implica aceptar aspectos de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero solo al integrar estas partes, podemos alcanzar la totalidad. El yo superior no discrimina entre lo que consideramos bueno o malo. Busca integrar todo para crear un equilibrio interno. Finalmente, el despertar del yo superior no es un destino final, sino un viaje continuo. A medida que aprendemos a vivir desde esta perspectiva, nuestras prioridades cambian. Dejamos de perseguir metas superficiales y comenzamos a buscar experiencias que nutran nuestra alma y nos acerquen a nuestra esencia. Este proceso es profundamente liberador, porque nos permite vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Una de las señales más notorias de que te estás fusionando con tu yo superior es la aparición de sincronicidades. Carl Jung definió la sincronicidad como
una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo más que la probabilidad aleatoria. Estas experiencias, aparentemente fortuitas, están llenas de significado y funcionan como un lenguaje que el universo utiliza para comunicar algo profundo al individuo que las experimenta. Durante el proceso de individuación, estas coincidencias se vuelven más frecuentes, guiándote hacia tu propósito y reafirmando que estás en el camino correcto. Las sincronicidades no son meros eventos azarosos, son eventos cargados de simbolismo que establecen un puente entre el inconsciente colectivo y la psique individual. Por ejemplo, imagina que estás reflexionando sobre un dilema importante en tu vida, y al mismo tiempo, escuchas en la radio una frase que responde exactamente a tu pregunta. O tal vez, sueñas con un animal específico, y al día siguiente lo encuentras en un lugar inesperado. En ambos casos, el evento externo tiene una resonancia interna que no se puede ignorar. En el marco de la psicología profunda de Jung, las sincronicidades no son fenómenos aislados. Surgen con mayor intensidad en momentos de transformación o crisis, como el inicio de un nuevo trabajo, una ruptura amorosa o incluso en periodos de intensa búsqueda espiritual. Jung observó que estas coincidencias no son casuales. Son el resultado de un movimiento interno hacia la conexión con el yo superior. Es como si el inconsciente colectivo respondiera a tus cambios internos, reflejándolos en el mundo exterior. Uno de los casos más famosos de sincronicidad relatado por Jung involucra a una paciente que soñaba recurrentemente con un escarabajo dorado. Durante una sesión de análisis, un escarabajo verde golpeó la ventana del consultorio justo cuando ella le relataba su sueño. Este evento aparentemente improbable desbloqueó una barrera en la terapia y permitió que la paciente avanzara. Para Jung, el escarabajo no era simplemente un insecto, sino un símbolo arquetípico que conectaba su mundo interno con el externo. Es importante destacar que no todas las coincidencias son sincronicidades. Lo que distingue a una sincronicidad es el impacto subjetivo que tiene en quien la experimenta. Una sincronicidad resuena profundamente porque activa emociones, intuiciones y revelaciones que van más allá de lo que la mente lógica puede explicar. Es como si el universo estuviera hablándote directamente. Estas experiencias despiertan una sensación de asombro y conexión que puede ser difícil de describir con palabras. Durante el proceso de fusión con el yo superior, las sincronicidades cumplen varias funciones esenciales. Primero, actúan como confirmaciones de que estás en el camino correcto, especialmente cuando las decisiones importantes parecen rodeadas de incertidumbre. Segundo, fortalecen tu confianza en el flujo de la vida, recordándote que no estás solo y que hay un orden más amplio trabajando a tu favor. Y tercero, fomentan la introspección, invitándote a explorar el significado más profundo detrás de los eventos que estás viviendo. ¿Cómo puedes aprovechar las sincronicidades para avanzar en tu camino? El primer paso es desarrollar una mayor sensibilidad hacia ellas. Mantén un estado de atención plena en tu vida diaria y permítete observar patrones, símbolos o eventos que se repiten. Un recurso útil es llevar un diario de sincronicidades, donde registres los momentos en los que estas coincidencias significativas ocurren. Con el tiempo, podrás notar patrones que te ayudarán a entender los mensajes que el universo está tratando de transmitirte. Además, es importante combinar esta observación externa con una exploración interna. Pregúntate, ¿qué emociones, pensamientos o decisiones estaban presentes en mí cuando ocurrió esta sincronicidad? Por ejemplo, si ves repetidamente un número específico o encuentras un símbolo recurrente, reflexiona sobre cómo se relaciona con tus experiencias actuales. Esta práctica no solo te ayudará a interpretar mejor las sincronicidades, sino que también te conectará más profundamente con tu yo superior. Las sincronicidades también tienen el poder de inspirarte y despertar tu creatividad. Muchas personas, después de experimentar una sincronicidad significativa, sienten un impulso renovado para crear, escribir o explorar nuevas posibilidades en sus vidas. Esto se debe a que estas experiencias activan una parte de tu psique que normalmente está dormida, recordándote que la vida no es solo una serie de eventos aleatorios, sino un tapiz lleno de significado. Finalmente, recuerda que las sincronicidades son una invitación, no una imposición. No necesitas obsesionarte con buscarles un sentido inmediato o lógico. En lugar de eso, permítete disfrutar del misterio y la magia que traen consigo. Al hacerlo,
te abres a una forma de vivir más conectada y auténtica, donde tu yo superior puede guiarte con claridad y propósito. Los sueños son el lenguaje por excelencia del inconsciente, y durante el proceso de conexión con tu yo superior, adquieren un papel fundamental. Carl Jung veía los sueños como un puente entre el inconsciente y el consciente, una vía para acceder a mensajes profundos que las palabras y el pensamiento racional no pueden expresar. A través de los sueños, el yo superior intenta comunicarse con nosotros utilizando símbolos y metáforas que requieren interpretación cuidadosa para ser comprendidos. En el camino hacia la individuación, los sueños suelen volverse más vívidos, complejos y simbólicos. Durante esta etapa, es común experimentar sueños que incluyen figuras arquetípicas como el sabio, el héroe o la sombra. Estas figuras no son simples personajes, sino representaciones de aspectos universales de la psique humana que forman parte del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el sabio puede aparecer como un anciano que ofrece orientación, simbolizando la sabiduría interna que surge al conectar con el yo superior. El héroe, por otro lado, puede representar el coraje necesario para enfrentar desafíos y superar las pruebas del camino de transformación. Cada sueño es único y personal, pero también puede contener elementos universales. Jung enfatizaba que los sueños contienen tanto contenido personal como arquetípico. Por un lado, pueden reflejar problemas cotidianos, miedos o deseos que hemos reprimido. Por otro, pueden revelar verdades profundas sobre nuestra conexión con el universo y nuestra búsqueda de significado. En esta etapa, es crucial desarrollar la capacidad de interpretar los sueños para descifrar lo que el inconsciente está tratando de comunicar. El proceso de interpretación no debe ser rígido ni superficial. Jung insistía en que los sueños no pueden entenderse literalmente, sino simbólicamente. Por ejemplo, soñar con agua podría simbolizar las emociones, el inconsciente o la purificación, dependiendo del contexto del sueño y de la vida del soñador. Si sueñas con una casa, esta podría representar tu psique, y cada habitación, un aspecto diferente de ti mismo. Una puerta cerrada en el sueño podría indicar algo que estás evitando enfrentar, mientras que una ventana abierta podría simbolizar nuevas perspectivas. En el camino hacia la fusión con el yo superior, los sueños también actúan como guías. Pueden ofrecer pistas sobre decisiones importantes, indicar bloqueos emocionales o revelar talentos ocultos. Por ejemplo, alguien que sueña repetidamente con volar podría estar recibiendo un mensaje sobre su necesidad de liberarse de las limitaciones autoimpuestas y explorar su potencial creativo. Otros sueños pueden advertirnos sobre relaciones tóxicas, hábitos dañinos o miedos inconscientes que nos están frenando. Además de ser una fuente de orientación, los sueños son un espacio para la integración psíquica. Durante el sueño, el inconsciente trabaja para procesar y resolver conflictos internos que no podemos enfrentar conscientemente. Este proceso, que Jung llamaba la función compensatoria del sueño, equilibra las energías internas y prepara al individuo para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, si una persona tiende a ser demasiado racional y lógica en su vida diaria, sus sueños podrían estar llenos de imágenes emocionales y caóticas para compensar esa falta de conexión con su lado intuitivo. Un elemento crucial del trabajo con sueños es registrar y reflexionar sobre ellos. Llevar un diario de sueños es una práctica esencial para quienes están en el camino hacia la conexión con su yo superior. Al escribir tus sueños cada mañana, puedes identificar patrones y símbolos recurrentes que te ayudarán a comprender los mensajes de tu inconsciente. También puedes explorar preguntas como: ¿qué emociones despertó este sueño en mí? ¿Qué simboliza este sueño en el contexto de mi vida actual? ¿Qué me está pidiendo que haga o que cambie? Otra herramienta útil en este proceso es la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung para dialogar conscientemente con las imágenes de los sueños. A través de esta práctica, puedes visualizar a las figuras de tus sueños y preguntarles directamente qué significan o qué quieren de ti. Por ejemplo, si sueñas con un animal recurrente, podrías imaginar que le preguntas qué mensaje tiene para ti. Esta interacción no solo te ayuda a interpretar el sueño, sino que también fortalece tu conexión con el yo superior. Finalmente,
Es importante recordar que los sueños no siempre son agradables ni fáciles de interpretar. Algunos pueden ser perturbadores o desafiantes, especialmente aquellos que involucran a la sombra. Enfrentar estos sueños requiere valentía y apertura, ya que están diseñados para ayudarte a integrar aspectos de ti mismo que has rechazado o ignorado. Este trabajo no es fácil, pero es fundamental para avanzar en el proceso de individuación. En última instancia, los sueños son más que simples imágenes nocturnas. Son mensajes del alma, guías en el camino hacia la conexión con tu yo superior. Al prestar atención a tus sueños, interpretarlos con cuidado y actuar en base a sus mensajes, puedes avanzar con confianza hacia una vida más auténtica y alineada con tu propósito. En el camino hacia la fusión con tu yo superior, uno de los pasos más desafiantes y transformadores es el enfrentamiento con tu sombra. Según Carl Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos de tu personalidad que has reprimido o negado, ya sea porque no encajan con la imagen que tienes de ti mismo o porque la sociedad los considera inaceptables. La sombra no es solo una acumulación de rasgos negativos. También contiene talentos, emociones y deseos que hemos ignorado, pero que son esenciales para nuestra totalidad. La sombra puede manifestarse de múltiples maneras. Puede aparecer como una sensación de incomodidad al enfrentarte a ciertas personas o situaciones, como impulsos que no comprendes del todo o como una resistencia inexplicable hacia ciertos cambios en tu vida. Por ejemplo, si constantemente criticas a otros por su arrogancia, es posible que esa crítica sea un reflejo de un rasgo propio que has reprimido. Este fenómeno, conocido como proyección, es una de las formas más comunes en las que la sombra se manifiesta en nuestra vida diaria. El proceso de integración de la sombra no consiste en eliminar estos aspectos de nuestra personalidad, sino en reconocerlos y aceptarlos como parte de nosotros mismos. Esto no significa que debamos actuar de acuerdo con todos los impulsos que surgen de la sombra, sino que debemos entender su origen y aprender a equilibrarlos. Por ejemplo, alguien que reprime su ira podría descubrir que esta emoción, cuando se canaliza de manera constructiva, puede darle la energía y la determinación necesarias para defender sus límites. Enfrentar la sombra puede ser un proceso incómodo porque nos obliga a admitir cosas sobre nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, este enfrentamiento es esencial para la individuación. Jung describió la individuación como un proceso en el que nos convertimos en lo que realmente somos, y esto solo es posible cuando integramos todos los aspectos de nuestra psique, incluida la sombra. Sin este paso, el yo superior no puede manifestarse plenamente, porque una parte significativa de nuestra energía psíquica está atrapada en los conflictos internos que genera la sombra. Uno de los primeros pasos para trabajar con la sombra es desarrollar una actitud de autoobservación honesta. Esto implica prestar atención a tus reacciones emocionales, especialmente aquellas que parecen desproporcionadas o irracionales. Por ejemplo, si te sientes intensamente molesto por algo aparentemente trivial, puede ser útil preguntarte, ¿qué parte de mí mismo está siendo activada por esta situación? A menudo, las cosas que más nos irritan en los demás son reflejos de aspectos de nuestra sombra que hemos reprimido. Otra herramienta poderosa para trabajar con la sombra es el análisis de sueños. La sombra a menudo se manifiesta en los sueños como figuras oscuras, animales salvajes o situaciones caóticas. Aunque estas imágenes pueden parecer amenazantes, en realidad son oportunidades para comprender y reconciliarte con los aspectos reprimidos de tu psique. Por ejemplo, si sueñas con un lobo agresivo, podría ser un símbolo de tu propia fuerza o agresividad reprimida. Al explorar estas imágenes con curiosidad y sin juicio, puedes descubrir mensajes valiosos sobre ti mismo. La imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung, también es útil para trabajar con la sombra. Esta práctica implica establecer un diálogo consciente con las figuras internas que representan aspectos de la sombra. Por ejemplo, si sueñas con una figura hostil o tienes una imagen recurrente de una emoción reprimida, puedes imaginar que te sientas a hablar con esa figura. Pregúntale quién es, qué quiere de ti y cómo puedes reconciliarte con ella. Este proceso puede ser desafiante, pero también profundamente esclarecedor y liberador. A medida que trabajas con la sombra, comienzas a notar cambios en tu vida externa. Las relaciones interpersonales se vuelven más auténticas porque ya no necesitas proyectar tus conflictos internos en los demás.
También desarrollas una mayor comprensión y empatía hacia las personas, ya que reconoces que todos tienen su propia sombra con la que están lidiando. Este reconocimiento te permite interactuar con el mundo de una manera más equilibrada y compasiva. El enfrentamiento con la sombra también desbloquea una gran cantidad de energía psíquica. Jung creía que lo que reprimimos no desaparece, sino que se almacena en el inconsciente, donde consume una cantidad significativa de nuestra energía. Al integrar la sombra, liberamos esta energía y la ponemos al servicio de nuestra transformación y crecimiento. Por ejemplo, alguien que reprime su creatividad porque teme al juicio de los demás, podría descubrir que integrar este aspecto de su sombra le permite expresarse de maneras que nunca había imaginado. En última instancia, trabajar con la sombra no es solo un paso en el camino hacia la individuación, sino una práctica continua. La sombra nunca desaparece por completo, y siempre habrá nuevos aspectos de nosotros mismos que necesiten ser reconocidos e integrados. Sin embargo, cada vez que enfrentamos nuestra sombra, nos acercamos un paso más a la fusión con nuestro yo superior, convirtiéndonos en seres más auténticos, equilibrados y completos. El mandala, según Carl Jung, es uno de los símbolos más poderosos y universales que la psique humana utiliza para expresar la totalidad y el equilibrio interno. La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo, pero su significado va mucho más allá de su forma geométrica. Representa el cosmos, el orden y la totalidad del ser, uniendo lo consciente y lo inconsciente en un único punto de equilibrio. Durante el proceso de individuación y la fusión con el yo superior, el mandala surge como una herramienta arquetípica para conectar con nuestra esencia más profunda. Jung comenzó a estudiar los mandalas cuando observó que sus pacientes, de forma espontánea, los dibujaban en sus sesiones terapéuticas. Este acto creativo parecía surgir especialmente en momentos de confusión interna o crisis, cuando el alma buscaba un equilibrio. Jung notó que los mandalas aparecían en sus sueños, en sus propios dibujos y en los relatos de sus pacientes. Descubrió que esta figura circular no solo era una representación estética, sino una proyección simbólica del proceso interno de integración y autodescubrimiento. El mandala funciona como un mapa del alma. En su estructura, el centro representa el yo superior, la esencia pura e integrada del individuo. Los patrones o símbolos que lo rodean reflejan los diferentes aspectos de la psique que deben ser reconciliados o equilibrados. Por ejemplo, un mandala con figuras simétricas y armoniosas podría indicar un estado de equilibrio interno, mientras que uno caótico podría revelar conflictos o tensiones que necesitan atención. El análisis de un mandala, ya sea dibujado en un sueño o creado conscientemente, puede ofrecer una visión profunda del estado interno de una persona. Uno de los aspectos más fascinantes de los mandalas es su universalidad. Aparecen en todas las culturas del mundo, desde los yantras hindúes hasta los mandalas tibetanos, las rosáceas de las catedrales góticas y las ruedas de medicina de los pueblos indígenas de América. Esta presencia universal llevó a Jung a considerarlos una expresión directa del inconsciente colectivo. El mandala no pertenece a ninguna religión o tradición en particular, sino que es un símbolo atemporal que trasciende las fronteras culturales para hablar directamente al alma humana. El proceso de crear o contemplar un mandala es una práctica profundamente transformadora. Dibujar un mandala permite expresar emociones y pensamientos que son difíciles de articular verbalmente. Muchas personas encuentran que el simple acto de trazar un círculo en papel crea un sentido inmediato de calma y enfoque. Esta práctica no solo fomenta la creatividad, sino que también proporciona un espacio para explorar y procesar los conflictos internos de una manera segura y simbólica. Por ejemplo, alguien que se siente atrapado entre dos decisiones importantes podría crear un mandala que muestre ambas opciones coexistiendo en armonía, lo que facilita una resolución intuitiva. El mandala también actúa como un espejo. Al contemplar un mandala, ya sea creado por uno mismo o por otra persona, es posible descubrir aspectos ocultos de la psique. Los colores, las formas y los patrones que eligen expresar los individuos a menudo contienen mensajes del inconsciente. Por ejemplo, un mandala que utiliza tonos oscuros puede reflejar una fase de introspección profunda o la necesidad de enfrentar la sombra, mientras que un mandala lleno de colores brillantes podría simbolizar un periodo de renovación y esperanza.
Más allá del ámbito personal, el mandala también tiene un significado cósmico. Jung observó que las formas mandálicas no solo aparecen en el arte y los sueños, sino también en la naturaleza, en la estructura de las flores, en las galaxias espirales, en los cristales de hielo. Este paralelismo entre lo interno y lo externo refuerza la idea de que el mandala es un reflejo del orden universal. En el proceso de individuación, conectar con este símbolo nos recuerda que somos parte de un todo más grande, que nuestra psique no está separada del cosmos, sino que es un microcosmos en sí misma. Los mandalas también aparecen en momentos de transición, como crisis existenciales o transformaciones espirituales. Son especialmente comunes durante la meditación y la práctica espiritual, donde se utilizan como herramientas para centrar la mente y conectar con niveles más profundos de conciencia. Por ejemplo, en el budismo tibetano, la creación de un mandala de arena es un ritual sagrado que simboliza el proceso de creación y destrucción en el universo, recordando a quienes lo contemplan la naturaleza efímera de la vida y la importancia de encontrar la paz interior. A medida que avanzamos en el camino hacia la fusión con el yo superior, los mandalas se convierten en faros que iluminan nuestra conexión con el orden interno y externo. Representan el equilibrio que buscamos entre lo consciente y lo inconsciente, lo material y lo espiritual. Al trabajar con mandalas, ya sea a través de su creación, contemplación o interpretación, podemos alcanzar niveles más profundos de autoconocimiento y acercarnos a la totalidad que es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Los momentos de crisis son inevitables en la vida, pero según Carl Jung, no son meras interrupciones del flujo normal de la existencia, sino portales hacia tu esencia más profunda. La crisis, ya sea emocional, espiritual o existencial, es un punto de inflexión en el que el yo superior comienza a emerger con fuerza. Aunque inicialmente pueda parecer que estos momentos traen caos o sufrimiento, en realidad están diseñados para desmantelar estructuras internas obsoletas y abrir el camino hacia una transformación significativa. En el contexto de la psicología junguiana, las crisis son vistas como parte integral del proceso de individuación. Jung describió la individuación como el camino hacia la realización de uno mismo, donde las personas llegan a integrar todos los aspectos de su psique, tanto conscientes como inconscientes. Este proceso a menudo se desencadena por una crisis que actúa como catalizador, obligándote a confrontar aspectos de tu vida y de tu ser que antes habías evitado. Las crisis pueden tomar muchas formas: la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, el despido de un trabajo, una enfermedad inesperada o incluso una sensación de vacío inexplicable. En cada caso, lo que parece ser un evento externo tiene raíces internas. Estas experiencias son un llamado del inconsciente para que prestes atención a las partes de ti mismo que has descuidado o reprimido. Por ejemplo, una persona que ha pasado años priorizando su carrera por encima de su bienestar emocional podría enfrentar una crisis de salud que le obliga a reevaluar sus prioridades. Una de las características más comunes de las crisis es la sensación de que la vida ha perdido su sentido o dirección. Este estado, que Jung llamó la noche oscura del alma, es un periodo de desconexión con el mundo externo y con uno mismo. Aunque esta etapa puede ser profundamente dolorosa, también es el terreno fértil donde se siembran las semillas del renacimiento. Durante esta fase, el ego, que durante mucho tiempo ha controlado la psique, comienza a perder su poder, permitiendo que emerja el yo superior. Las crisis también suelen estar acompañadas por un aumento de los sueños intensos o simbólicos. Estos sueños, aunque a veces perturbadores, son intentos del inconsciente de comunicarte qué partes de tu vida necesitan transformación. Por ejemplo, podrías soñar con una casa en ruinas que simboliza la necesidad de reconstruir aspectos fundamentales de tu vida. O tal vez sueñes con agua turbulenta, que representa emociones reprimidas que necesitan ser enfrentadas y liberadas. En estos momentos, llevar un diario de sueños puede ser una herramienta invaluable para comprender los mensajes de tu inconsciente y avanzar en tu proceso de sanación. Otro aspecto importante de las crisis es que revelan patrones inconscientes que han estado operando en tu vida. Jung explicó que estos patrones, conocidos como complejos, son núcleos de emociones y pensamientos reprimidos que influyen en nuestro comportamiento y decisiones. Por ejemplo, una crisis de relaciones podría revelar un complejo de abandono que se originó en la infancia.
Al enfrentarte a este complejo, tienes la oportunidad de sanar viejas heridas y liberarte de patrones repetitivos que limitan tu crecimiento. Aunque las crisis son intrínsecamente desafiantes, también ofrecen oportunidades para desarrollar una conexión más profunda contigo mismo y con tu yo superior. En medio del caos, puedes descubrir talentos y recursos internos que no sabías que tenías. Por ejemplo, una persona que enfrenta la pérdida de su trabajo puede descubrir una pasión oculta por el arte o por emprender un proyecto personal. Estas revelaciones no son casuales. Son parte del proceso de reconfiguración interna que ocurre cuando el yo superior toma el control. Las crisis también tienen el poder de cambiar tu perspectiva sobre la vida y tus prioridades. Muchas personas que han pasado por momentos de gran adversidad reportan una transformación profunda en su forma de ver el mundo. Lo que antes parecía importante, como el éxito material o la aprobación externa, pierde relevancia y surge un deseo de vivir de manera más auténtica y alineada con el propósito del alma. Este cambio no es inmediato, pero es uno de los mayores regalos que trae una crisis. Es importante tener en cuenta que no es necesario enfrentar las crisis en soledad. El apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o terapeutas, puede ser crucial para navegar por estos momentos. Jung creía que el proceso terapéutico no solo ayuda a aliviar el sufrimiento inmediato, sino que también proporciona herramientas para integrar las lecciones de la crisis en tu vida diaria. Al buscar apoyo, estás afirmando tu voluntad de avanzar y crecer, lo que facilita la integración de las experiencias difíciles en tu proceso de individuación. Finalmente, recuerda que toda crisis es un proceso temporal. Aunque puede parecer interminable en el momento, eventualmente las tormentas se calman y surge una nueva claridad. Esta nueva perspectiva es una señal de que estás avanzando hacia la conexión con tu yo superior. Las crisis no son solo interrupciones en la vida, son invitaciones a transformarte en la mejor versión de ti mismo. Al aceptarlas con valentía y apertura, puedes encontrar un significado más profundo en la vida y alcanzar una conexión más plena con tu esencia. Fluir con el universo no es solo una metáfora poética, es una práctica profundamente transformadora y esencial para la conexión con el yo superior. Carl Jung creía que gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia al cambio y de la necesidad compulsiva de controlar el mundo externo. En su lugar, el flujo consiste en aceptar que la vida tiene su propio ritmo y que, al alinearnos con él, podemos experimentar una paz interna y una claridad que no se pueden obtener a través del esfuerzo forzado o la lucha constante. El ego, la parte de nuestra psique que busca mantener una identidad fija y control sobre las circunstancias, es el principal obstáculo para fluir. Desde una edad temprana, el ego se construye como una defensa contra la incertidumbre, creando planes, objetivos y expectativas que nos dan una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, cuando las cosas no salen como esperamos, surge la frustración, el miedo y el agotamiento emocional. Fluir con el universo requiere soltar este control ilusorio y confiar en algo más grande, el orden natural de la vida y la guía del yo superior. Este proceso comienza con la aceptación. La resistencia al flujo natural de los eventos suele manifestarse como un esfuerzo constante por manipular las circunstancias para que encajen en nuestras expectativas. Pero, como decía Jung, lo que resistes, persiste. Por ejemplo, alguien que lucha contra una relación fallida o una pérdida laboral puede encontrarse atrapado en un ciclo de dolor porque no puede aceptar la realidad tal como es. La aceptación no significa resignarse o renunciar, sino reconocer que hay fuerzas más allá de nuestro control y que éstas, a menudo, están trabajando a nuestro favor, aunque no lo entendamos en el momento. El siguiente paso para fluir es confiar en el proceso. Esto no implica una actitud pasiva, sino una apertura activa hacia las oportunidades que surgen espontáneamente. Jung exploró esta idea en su trabajo sobre la sincronicidad, describiendo cómo los eventos aparentemente aleatorios pueden alinearse de manera significativa cuando estamos en sintonía con nuestro yo superior. Por ejemplo, una persona que pierde su empleo podría encontrar, a través de una serie de coincidencias, una nueva carrera que esté más alineada con su propósito. Este tipo de experiencias no pueden ser planeadas ni controladas, solo pueden ser aceptadas y aprovechadas cuando se presentan. Fluir también significa estar presente en el momento.
El control excesivo suele estar relacionado con la preocupación por el futuro o el arrepentimiento por el pasado. Sin embargo, el yo superior opera en el presente, guiándonos a través de nuestra intuición y sensaciones inmediatas. Practicar la atención plena es una manera efectiva de conectar con este estado de flujo. Al enfocar nuestra atención en el aquí y el ahora, podemos escuchar más claramente la guía interna y responder a la vida con autenticidad, en lugar de reaccionar desde el miedo o la inseguridad. La práctica de soltar el control a menudo revela patrones inconscientes que limitan nuestra capacidad para fluir. Estos patrones, que Jung llamó complejos, son núcleos de pensamientos y emociones reprimidos que influyen en nuestras decisiones. Por ejemplo, alguien que tiene un complejo de perfección puede resistirse al flujo porque teme el fracaso. Al trabajar con estos complejos, ya sea a través de la terapia, la escritura introspectiva o el análisis de sueños, podemos liberarnos de estas restricciones internas y permitir que el flujo natural de la vida nos lleve a donde necesitamos estar. El poder de fluir también se extiende a las relaciones. Muchas veces, intentamos controlar a los demás para que se ajusten a nuestras expectativas, lo que genera tensiones y conflictos. Al aceptar a las personas tal como son y permitir que las relaciones se desarrollen de manera orgánica, podemos experimentar una conexión más genuina y armoniosa. Esto no significa tolerar comportamientos dañinos, sino confiar en que las relaciones auténticas se sostendrán por sí mismas y que las que no estén alineadas con nuestro bienestar se desvanecerán naturalmente. Además, fluir no implica una vida carente de acción o dirección. Jung subrayaba la importancia del equilibrio entre el hacer y el ser. En lugar de forzar resultados, fluir implica actuar con intención y apertura, permitiendo que el esfuerzo se combine con la receptividad. Es como remar en un río. Puedes remar con fuerza para avanzar, pero también necesitas dejarte llevar por la corriente. Este equilibrio es clave para vivir en armonía con tu yo superior. Finalmente, aprender a fluir transforma tu perspectiva de la vida. Lo que antes parecía un fracaso o un obstáculo puede verse como una oportunidad para crecer o redirigir tu camino. Por ejemplo, alguien que experimenta una ruptura amorosa puede encontrar que este evento lo libera para explorar una nueva relación más alineada con sus valores. O una persona que enfrenta una enfermedad puede descubrir una conexión más profunda con su cuerpo y su espíritu. Estos cambios de perspectiva son señales de que estás permitiendo que el flujo del universo te guíe hacia una versión más auténtica y plena de ti mismo. Fluir con el universo no es un destino, sino una práctica diaria. Requiere paciencia, confianza y un compromiso continuo con soltar el control. Al hacerlo, no solo alivias el estrés y la resistencia interna, sino que también te alineas con tu yo superior, experimentando una vida de mayor paz, autenticidad y propósito. La creatividad y la intuición son dos pilares fundamentales en el proceso de fusión con el yo superior. Carl Jung las consideraba herramientas esenciales para conectar con las capas más profundas del inconsciente y, a través de ellas, liberar aspectos de nuestra psique que de otro modo permanecerían ocultos. Estas facultades no solo nos permiten expresar nuestras emociones y pensamientos más auténticos, sino que también actúan como guías en el camino hacia la individuación, ayudándonos a descubrir nuestro propósito y a vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. La creatividad, en el contexto junguiano, no se limita a la producción artística o estética. Más bien, es una fuerza vital que permite que lo inconsciente se exprese en formas tangibles, ya sea a través de la escritura, la pintura, la danza, la música o incluso la resolución de problemas en la vida cotidiana. Cuando creamos, damos forma a lo que Jung llamaba contenidos del inconsciente, permitiendo que lo que está oculto encuentre una vía de expresión consciente. Por ejemplo, alguien que experimenta emociones confusas podría sentir la necesidad de pintar un cuadro abstracto. Aunque el resultado puede parecer caótico, el acto de crear permite integrar aspectos de la psique que necesitan atención. El acto creativo también es profundamente transformador. Al involucrarnos en el proceso de creación, entramos en un estado de flujo donde el tiempo parece desaparecer y nuestras preocupaciones se desvanecen. Este estado, descrito por Jung como una forma de imaginación activa, es una puerta hacia el yo superior, ya que nos conecta con nuestra esencia más pura y con las fuerzas arquetípicas que habitan en el inconsciente colectivo. Crear
se convierte en un diálogo interno, un puente entre lo conocido y lo desconocido, donde descubrimos nuevas perspectivas y soluciones que de otro modo no podríamos alcanzar. La intuición, por su parte, es otra herramienta clave para conectarnos con el yo superior. Jung la definía como una función psíquica que nos permite percibir patrones y posibilidades más allá de lo que es evidente para los sentidos o la lógica. Es una especie de sabiduría interna que nos guía a través de señales sutiles, sensaciones y corazonadas. Mientras que la mente consciente busca controlar y analizar, la intuición opera de manera espontánea, conectándonos con el flujo natural de la vida. Durante el proceso de individuación, la intuición se intensifica, ayudándonos a tomar decisiones que están más alineadas con nuestro propósito. Por ejemplo, podrías sentir un impulso inexplicable de cambiar de carrera o mudarte a un nuevo lugar, sin saber exactamente por qué. Al confiar en esta guía interna, es común descubrir más adelante que estas decisiones llevaron a oportunidades o experiencias significativas que no habrías podido prever racionalmente. Una de las formas más efectivas de desarrollar la intuición es a través de la práctica de la atención plena y la meditación. Al calmar la mente y centrarte en el momento presente, puedes aprender a escuchar las señales sutiles que tu yo superior te envía. Estas señales pueden aparecer como una sensación física, una imagen mental o incluso un sueño recurrente. Por ejemplo, si constantemente visualizas un camino o una puerta en tus meditaciones, esto podría simbolizar una nueva etapa en tu vida que estás listo para explorar. La creatividad y la intuición también están profundamente interrelacionadas. A menudo, es a través de actos creativos que desarrollamos una mayor conexión con nuestra intuición. Imagina que decides escribir un poema o dibujar un mandala sin planificarlo demasiado. Al permitirte fluir con el proceso creativo, podrías descubrir patrones o significados ocultos que resuenan con las decisiones o emociones que estás enfrentando en tu vida. Este diálogo entre la creatividad y la intuición fortalece tu conexión con el yo superior, ayudándote a navegar el camino de la individuación con mayor claridad y confianza. Además, la creatividad y la intuición tienen el poder de transformar tu relación con el mundo exterior. Al expresarte creativamente, comunicas aspectos únicos de tu ser que no pueden ser capturados a través del lenguaje ordinario. Esto no solo fomenta un sentido más profundo de autenticidad, sino que también inspira a otros a conectar con su propia creatividad e intuición. En un nivel más práctico, la intuición puede ayudarte a tomar decisiones en tu vida profesional o personal, guiándote hacia caminos que son más auténticos y satisfactorios. La resistencia a la creatividad y la intuición suele surgir del miedo al juicio o al fracaso. Muchas personas evitan explorar estas facetas porque temen no ser lo suficientemente buenas o no tener un talento innato. Sin embargo, Jung enfatizaba que la creatividad y la intuición no son dones reservados para unos pocos, sino capacidades inherentes a todos los seres humanos. El objetivo no es producir algo perfecto, sino permitir que tu yo superior se exprese de manera auténtica. Finalmente, abrazar la creatividad y la intuición te lleva a un estado de conexión más profunda con el universo. Estas herramientas no solo te ayudan a explorar y sanar tu mundo interno, sino que también te alinean con el flujo de la vida, permitiéndote ver oportunidades y posibilidades que antes parecían invisibles. Al confiar en tu creatividad e intuición, te abres a una forma de vivir más auténtica y plena, donde el yo superior se convierte en el centro de tu existencia. Continúo con la siguiente sección, 9. El ego como puente, no como barrera, con este mismo nivel de profundidad y extensión. El ego ocupa un lugar central en la psique humana, y aunque a menudo se le percibe como un obstáculo para la conexión con el yo superior, Carl Jung propuso que el ego no es algo que deba ser destruido, sino transformado. Es un puente entre nuestra conciencia y los aspectos más profundos de nuestra psique, un intermediario que, si se equilibra adecuadamente, puede facilitar nuestra individuación en lugar de impedirla. Sin embargo, cuando el ego se vuelve dominante o rígido, puede bloquear el acceso a nuestro yo superior y mantenernos atrapados en ilusiones superficiales. El ego se forma durante la infancia, en respuesta a la necesidad de adaptarnos a nuestro entorno. Actúa como un mecanismo de defensa, ayudándonos a construir una identidad que nos permita interactuar con el mundo exterior. Sin embargo,
Esta identidad suele ser una versión limitada de nosotros mismos, basada en las expectativas sociales, familiares o culturales. Con el tiempo, este ego construido puede convertirse en un obstáculo cuando nos identificamos completamente con él, ignorando las señales del inconsciente y desconectándonos de nuestra verdadera esencia. El primer paso para trabajar con el ego es reconocer su papel como puente. Jung enfatizó que el ego es necesario para la vida consciente. Es la parte de nosotros que toma decisiones, establece metas y organiza nuestra experiencia. Sin un ego funcional, sería imposible navegar por la realidad cotidiana. Sin embargo, su propósito no es liderar, sino servir como un canal que nos permita integrar las enseñanzas y energías del yo superior en nuestra vida diaria. Para ello, es crucial que el ego se mantenga flexible y receptivo, en lugar de aferrarse a un control absoluto. Un ego equilibrado acepta su limitación y se abre al diálogo con el inconsciente. Este diálogo puede ocurrir de varias maneras, como a través de sueños, sincronicidades, creatividad o incluso conflictos internos. Por ejemplo, cuando experimentas una crisis de identidad o dudas persistentes sobre el rumbo de tu vida, es probable que tu yo superior esté tratando de comunicarse contigo, empujándote a cuestionar los aspectos de tu ego que ya no sirven a tu crecimiento. Si el ego responde con humildad y curiosidad en lugar de resistencia, puede facilitar el proceso de transformación. En contraste, un ego rígido actúa como una barrera que bloquea el flujo del yo superior. Este ego se aferra a su imagen construida, temiendo el cambio porque lo percibe como una amenaza a su control. Por ejemplo, una persona cuyo ego está dominado por la necesidad de validación externa puede resistirse a explorar su mundo interno, ya que teme lo que podría descubrir. Este tipo de ego busca mantener el status quo, aunque eso signifique perpetuar el sufrimiento o la insatisfacción. Un ejercicio poderoso para transformar el ego en un puente es la práctica de la autoobservación consciente. Esto implica observar tus pensamientos, emociones y comportamientos sin juzgarlos. Pregúntate, ¿de dónde vienen mis reacciones? ¿Qué parte de mí está respondiendo a esta situación? Con el tiempo, esta práctica te ayudará a distinguir entre las respuestas del ego y las del yo superior. Por ejemplo, si reaccionas con ira ante una crítica, podría ser una señal de que tu ego se siente amenazado. Reconocer esto no significa suprimir la emoción, sino entender su origen y permitir que el yo superior guíe tu respuesta. Otra herramienta valiosa es la meditación, que ayuda a calmar el ruido constante del ego y a crear espacio para la introspección. En la quietud, es más fácil reconocer los patrones del ego y abrirte a la sabiduría del yo superior. Por ejemplo, en un estado meditativo, podrías notar cómo tu mente trata de aferrarse a un pensamiento negativo o una preocupación, y al soltarlo, experimentas una sensación de alivio y claridad. Este proceso fortalece la capacidad del ego para actuar como un intermediario, en lugar de un controlador. Es importante entender que el ego no desaparece, incluso cuando estamos profundamente conectados con nuestro yo superior. Jung explicó que la integración del ego es un paso esencial en la individuación. En lugar de eliminarlo, debemos transformarlo para que funcione como un reflejo consciente del yo superior. Por ejemplo, en lugar de usar el ego para buscar poder o reconocimiento externo, podemos utilizarlo para manifestar las aspiraciones más elevadas de nuestra alma en el mundo material. La integración del ego también cambia nuestra relación con los demás. Un ego desequilibrado tiende a competir, juzgar o compararse, mientras que un ego alineado con el yo superior fomenta la empatía y la conexión auténtica. Al reconocer que no somos superiores ni inferiores a los demás, sino expresiones únicas del mismo todo, el ego se convierte en un medio para colaborar y construir relaciones significativas. En última instancia, transformar el ego de barrera a puente es un proceso continuo. Requiere práctica, paciencia y voluntad para confrontar las partes de nosotros mismos que temen el cambio. Pero cuando el ego se pone al servicio del yo superior, no solo experimentamos una mayor paz y autenticidad, sino que también nos convertimos en un canal para expresar nuestra verdadera esencia en el mundo. La integración es el momento culminante en el proceso de conexión con tu yo superior. Según Carl Jung, este estado no es un destino final, sino una transformación continua en la que la psique se reconfigura para alcanzar un estado de equilibrio y totalidad. La integración implica unir todas las partes de nuestro ser.
lo consciente y lo inconsciente, lo luminoso y lo oscuro, lo individual y lo colectivo. Este proceso, que Jung denominó individuación, es comparable a un renacimiento espiritual, donde dejamos atrás una versión fragmentada de nosotros mismos y emergemos como un ser más completo y auténtico. La integración comienza cuando enfrentamos y aceptamos nuestras contradicciones internas. Esto incluye reconocer aspectos que hemos reprimido o ignorado, como nuestra sombra, miedos, traumas y deseos no expresados. La integración no consiste en arreglar estas partes, sino en aceptarlas como esenciales para nuestra totalidad. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su sensibilidad porque la considera una debilidad, puede redescubrirla como una fortaleza que le permite empatizar con los demás. Al aceptar y abrazar estas partes de nosotros mismos, liberamos la energía psíquica atrapada en la represión, lo que nos permite vivir de manera más plena y creativa. Un aspecto fundamental de la integración es la reconciliación entre el ego y el yo superior. Como hemos explorado, el ego no es un enemigo, sino un mediador necesario en la psique. Sin embargo, para que la integración ocurra, el ego debe ceder el control y permitir que el yo superior tome el liderazgo. Esto no significa que el ego desaparezca, simplemente se reconfigura para alinearse con una perspectiva más amplia y trascendental. Cuando esto sucede, nuestras decisiones y acciones ya no se basan en el miedo o en la necesidad de validación externa, sino en un propósito interno más profundo. Durante la integración, muchas personas experimentan lo que Jung describió como un símbolo central que emerge del inconsciente. Este símbolo, que a menudo aparece en sueños o visiones, representa la totalidad y la unión de los opuestos. En muchas culturas y tradiciones espirituales, este símbolo se manifiesta como un círculo, una cruz, un mandala, o incluso figuras mitológicas como el árbol de la vida, o la serpiente que se muerde la cola, o Ouroboros. Estos símbolos no son simples imágenes, sino representaciones vivas de la transformación interna que está teniendo lugar en la psique. La integración también implica una nueva relación con el mundo exterior. Jung subrayó que la individuación no es un proceso egoísta, sino uno que nos conecta más profundamente con los demás y con el universo. Al integrar todas las partes de nosotros mismos, desarrollamos una mayor capacidad para empatizar y colaborar, ya que dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás. Por ejemplo, alguien que ha trabajado en su sombra ya no siente la necesidad de criticar a otros porque ha aceptado esas cualidades dentro de sí mismo. Este cambio permite relaciones más auténticas y enriquecedoras. Otro componente importante de la integración es la capacidad de encontrar significado en las experiencias de la vida, incluso en las más difíciles. Jung argumentaba que una vida sin sentido se convierte en un sufrimiento intolerable, pero cuando encontramos un propósito más elevado, incluso los desafíos más dolorosos pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Este cambio de perspectiva es una señal de que el yo superior ha tomado el liderazgo, ayudándonos a interpretar nuestras experiencias desde un nivel más profundo. Por ejemplo, una pérdida puede dejar de ser vista como una tragedia y convertirse en una lección valiosa sobre el amor, la resiliencia o la conexión espiritual. La integración también despierta una creatividad renovada. Al liberar la energía que antes estaba atrapada en conflictos internos, podemos canalizarla hacia proyectos y expresiones que reflejan nuestra verdadera esencia. Esto no significa que todos debamos convertirnos en artistas, sino que cada uno encuentra formas únicas de expresar su autenticidad. Para algunos, esto puede significar iniciar un proyecto comunitario. Para otros, desarrollar una carrera más alineada con sus valores, o simplemente vivir con más alegría y espontaneidad. Sin embargo, es importante recordar que la integración no es un estado permanente ni estático. Jung enfatizaba que la psique es dinámica y que siempre habrá nuevos desafíos y partes de nosotros mismos que necesitan ser integradas. Este proceso continuo es lo que hace que la vida sea rica y significativa. Cada nueva etapa de integración nos acerca más a nuestra totalidad, permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y alineación con nuestro propósito. Finalmente, la integración nos lleva a un estado de conexión profunda con el universo. A medida que dejamos de resistirnos a nuestras contradicciones internas y externas, nos damos cuenta de que somos parte de un todo más grande.
Este sentido de unidad no es solo una idea filosófica, sino una experiencia real que transforma nuestra percepción del mundo. Nos damos cuenta de que, al integrarnos a nosotros mismos, también contribuimos al equilibrio y la armonía del universo. Este renacimiento espiritual no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente en las personas y comunidades que nos rodean. La integración es un regalo que nos permite vivir con propósito, paz y conexión. Aunque el camino puede ser desafiante, cada paso nos acerca más a la plenitud y al yo superior, recordándonos que, en última instancia, somos seres completos y profundamente conectados con el flujo del universo.